Buen día para todos, mi nombre es Hugo Medina, estudiante del primer trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les vengo a hablar de los principios constitucionales. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el preámbulo queda establecido la importancia fundamental de los derechos humanos en el nuevo orden jurídico, así como los valores asociados de la libertad, la paz, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley. Se destaca la importancia del derecho a la vida, al trabajo, a la cultura y a la educación, que luego serán desarrolladas sustancialmente en el articulado. Además, identifica la justicia social como uno de los fines supremos de la nueva república, concepto que apunta a la distribución de riqueza y al desarrollo de políticas que garanticen a todos las condiciones sociales y económicas para una vida digna, y consagra el principio de igualdad. Asimismo, se destaca la universalidad y el conjunto de derechos humanos, aspectos que son de fundamental importancia para el logro de las condiciones de dignidad de la persona humana. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el preámbulo queda establecido la importancia fundamental de los derechos humanos en el nuevo orden jurídico, así como los valores asociados de la libertad, la paz, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley. Se destaca la importancia del derecho a la vida, al trabajo, a la cultura y a la educación, que luego serán desarrolladas sustancialmente en el articulado. Además, identifica la justicia social como uno de los fines supremos de la nueva república, concepto que apunta a la distribución de riqueza y al desarrollo de políticas que garanticen a todos las condiciones sociales y económicas para una vida digna, y consagra el principio de igualdad. Asimismo, se destaca la universalidad y el conjunto de derechos humanos, aspectos que son de fundamental importancia para el logro de las condiciones de dignidad de la persona humana. Como desarrollo del principio aquí enunciado, la Constitución establece que los actos contrarios al derecho humano son nulos y dan lugar a responsabilidad de los agentes estatales, sin que se les sirvan de excusa órdenes superiores, de acuerdo al artículo 25. De manera que el artículo 22, la Carta Magna, al agregar los tratados internacionales, blindó las fuentes jurídicas de los derechos humanos en Venezuela y perfeccionó las normas que garantizan la vigencia de los tratados internacionales en el ámbito interno. La misma establece que los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en la que contienen normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos en esta Constitución, y las leyes de la República son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y además demás órganos de poder público, según el artículo 23. Dos nuevos elementos se introducen en el ámbito constitucional. Por un lado, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales y su prevalencia en el orden interno, en la medida en que contengan normas más favorables a los derechos humanos, y por otro, su aplicación directa e inmediata por parte del poder público, en particular por los jueces nacionales. La Constitución reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de tales derechos, conforme cual el Estado garantice a toda persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, el respeto, el goce, el ejercicio irrenunciable e interdependiente de los mismos. La consecuencia de esta jerarquía es rigidez constitucional, pues dichos tratados solo podrán ser denunciados cuando resulte procedente previa aprobación de la mayoría calificada de las 2/3 de partes del Poder Legislativo Nacional. Además, por expresa prohibición constitucional, los tratados sobre derechos humanos no pueden ser sometidos a referendo o rogatorio, según el artículo 74. Asimismo, la denuncia unilateral de un tratado solo será procedente cuando el tratado mismo lo autorice expresamente. Una actuación
en contrario, violaría el principio de la buena fe en el cumplimiento de los tratados, salvo que el derecho a denunciar o retirarse de un tratado se pudiera deducir de la naturaleza del mismo, lo cual no puede alegarse cuando hablamos de los tratados de derechos humanos. El principio de intangibilidad constituye más bien una garantía normativa, en el sentido de que los derechos son intocables, inviolables y su existencia no depende de su consagración o el desarrollo por la ley de los mismos. No todos los derechos gozan de la garantía de intangibilidad como se desprende del artículo 337 constitucional, que regula la suspensión y restricción de las garantías constitucionales, del cual notamos que los derechos intangibles no pueden ser objetos de suspensión o restricción en su goce. Los derechos de los ciudadanos en la Constitución Nacional pueden clasificar de la siguiente manera: derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y familiares, derechos culturales y educativos, derechos económicos, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales. Muchas gracias.